Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. Vamos a dar inicio a la lección de hoy prestando mucha atención a la siguiente lámina. La lámina les muestra una serie de palabras que en una variante se acentúan y en la otra no. Es el caso de mi, te, se, tú, él, sí, más y de. Las palabras de la segunda variante que acaban ustedes de observar llevan tilde, a pesar de que son monosílabos, y se dice que los monosílabos no se acentúan nunca. Precisamente esto ocurre para poderlas distinguir del resto. Observemos ahora cuándo es que deben llevar acento gráfico o tilde. Mi escuela está llena de flores. Ellas representan para mí amor, delicadeza y dulzura. En este caso, la primera palabra está en función de pronombre posesivo. En este caso, no se acentúa. El segundo mi está en función de pronombre personal. Es entonces cuando lleva tilde. El segundo ejemplo dice, él es el alumno que más aprende en la lección. La primera palabra está en función de pronombre personal y por eso se acentúa. Cuando él es un artículo, no lleva tilde, que es el caso del segundo él que está acompañando al sustantivo alumno. Y el tercer ejemplo dice, sé que todos se sienten bien si la lección les recuerda la niñez. El primer sé está en función de forma verbal, en este caso del verbo saber.
El segundo se está en función de pronombre personal. Es entonces cuando no se acentúa. Y el sí, que no lleva tilde, es porque está en función de conjunción condicional. Es importante que vayan tomando estos ejemplos en sus libretas de notas. Reiteramos entonces que en el caso de las palabras mi, él y se, mi se acentúa cuando es pronombre personal y no se acentúa cuando es pronombre posesivo. En el caso de él, se acentúa cuando es pronombre personal y no se acentúa cuando es artículo. Y en el caso de se acentúa cuando es una forma verbal, en este caso derivada de saber, pero también pudiera ser derivada de ser. Y no se acentúa cuando es pronombre personal. Aquí tenemos también el ejemplo de sí que no se acentúa, en este caso cuando es conjunción condicional. Vamos entonces a observar los otros ejemplos. La primera oración dice: el joven volvió en sí luego de un corto tiempo, desmayado. Dice la tercera oración: el profesor dijo que sí, que la lección es de lectura. Y la tercera dice: te invito a tomar té. En la primera oración tenemos el ejemplo de él en función de artículo, que como ya les había comentado, no se acentúa. Y aquí tenemos entonces el sí, que sí se acentúa, que es cuando está en función de adverbio de afirmación. O de lo contrario, cuando es pronombre personal, que es este caso específico. Ese sí con tilde está en función de pronombre personal. Tenemos en la segunda oración nuevamente el ejemplo de él que no se acentúa, pues es artículo. Y tenemos entonces el sí en su segunda variante, como adverbio de afirmación. Y por último, tenemos el te que no se acentúa, que es cuando está en función de pronombre personal. Y el te que sí se acentúa, que es el que está referido a la infusión, o sea, a la que sirve para tomar. Recuerden que pudieran ir tomando estos ejemplos en sus libretas. Ya nos aparece otra lámina
con otro grupo de ejemplos. Presten mucha atención y recuerden tomarlo en sus libretas de nota. La primera oración dice: tú eres de los alumnos más destacados de tu aula. Aquí tenemos en primer lugar el tú, que es pronombre personal que sí se acentúa. Vemos la segunda variante del de, que no lleva tilde cuando es preposición. En función de preposición también está debajo. Y el tú, que no se acentúa, que es pronombre posesivo. La segunda oración dice: la lectura es de las actividades más importantes que realiza el hombre, mas no siempre se realiza adecuadamente. Aquí tenemos también el caso de, que no se acentúa porque está en función de preposición. El más, que sí lleva tilde cuando es adverbio de cantidad. Tenemos también el, en función de artículo, que no se acentúa. Y el más, que no lleva tilde, es cuando es una conjunción adversativa. Tenemos además otro se, que no se acentúa cuando está en función de pronombre personal. Y la última oración dice: es importante que el profesor dé la lección de lenguaje. Aquí tenemos las dos variantes del de, que sí se acentúa cuando es una forma verbal del verbo dar, y el que no se acentúa, ya les habíamos comentado, que es cuando está en función de preposición. Existen, además de estos ejemplos que acabamos de observar, otro grupo de palabras que también se acentúan para distinguirlas de otro grupo que no llevan acento gráfico. Observemos la siguiente lámina para ver de qué se trata. Ya tenemos en la lámina ese otro grupo de palabras que también se acentúan para distinguirlas. Es el caso de aún, quién, cuál, cuánto, qué, cuándo, cómo y dónde. Estas palabras, como ustedes pueden observar, unas se acentúan y otras no se acentúan.
Ahora les propongo observar otra lámina donde podremos apreciar de estos casos cuándo es que se acentúan y cuándo no. Observen. La primera oración dice, aún no han llegado los niños, aún ellos lo saben. En este caso, el primer aún que se acentúa es porque está en función de adverbio de tiempo y puede ser sustituido por todavía. O sea, que sería lo mismo decir, todavía no han llegado los niños. Cuando la palabra aún puede ser sustituida por todavía, es adverbio de tiempo y se acentúa. Tenemos el segundo aún, que es una preposición. Puede ser sustituido por hasta y entonces no se acentúa. O sea que sería lo mismo decir, hasta ellos lo saben. En este caso, no lleva tilde. La segunda oración dice, ¿quién es el mejor lector? Quien lee más. El primer quién, que sí se acentúa, es un pronombre interrogativo. En este caso, lleva tilde o acento gráfico. Sabemos cuando es pronombre interrogativo porque lo encontramos entre signos de interrogación. Si estuviera entre signos de exclamación, entonces es un pronombre exclamativo y también se acentúa. El segundo quién, que no lleva tilde, es un pronombre relativo. Solo cuando es pronombre relativo no se acentúa. La cuarta oración dice, ¿cuál será la flor más bella? Sea cual sea, todas perfuman el aire. La palabra cuál, que lleva tilde, es también un pronombre interrogativo. Lo podemos identificar por los signos de interrogación, pero si estuviesen los signos de exclamación, también cuál se acentúa, pues sería pronombre exclamativo. El segundo cuál, que no lleva tilde, está en función de pronombre relativo. Y por último, dice la otra oración, ¿cuánto falta para el comienzo? Falta cuanto tú sabes. En este caso, el cuánto que se acentúa es también un pronombre interrogativo. Lo podemos identificar por los signos de interrogación. Y en este caso, siempre lleva tilde. El otro cuánto es un pronombre relativo. Entonces, no se acentúa. Recuerden ser cuidadosos a la hora de copiar. Fíjense que en una ocasión la palabra lleva tilde y en otra no. Deben tener cuidado para no cometer errores. Ya tenemos la otra lámina, donde también aparecen ejemplos del segundo grupo de palabras que estábamos analizando. La primera oración dice, ¿qué ocurre con el libro?
que no lo hemos leído. El primer que es un pronombre interrogativo y por eso se acentúa. Les reitero que reconocemos el pronombre interrogativo por los signos de interrogación. Pero si estuviese entre signos de exclamación, sería entonces un pronombre exclamativo y también le colocamos tilde. El segundo que no se acentúa, es un pronombre relativo. La segunda oración dice: ¿cuándo comenzamos la lección? Cuando todos estemos listos. El cuándo, que lleva tilde, es también un pronombre interrogativo. Y el segundo cuándo, que no lleva tilde, es entonces un adverbio de tiempo. La próxima oración dice: ¿dónde encontraremos el libro? Donde lo dejamos ayer. El primer donde, que sí se acentúa, es un pronombre interrogativo. También podemos identificarlo a través de los signos de interrogación. El segundo donde es un adverbio de lugar. Solo cuando es adverbio de lugar no se acentúa. Y la última oración dice: ¿cómo estás? Como todos saben, bien. El primer cómo, que lleva tilde, es un pronombre interrogativo. También podemos identificarlo por los signos de interrogación. Mientras que el segundo cómo, que no se acentúa, es un adverbio de modo. Les reitero que deben ser cuidadosos con la colocación del acento gráfico o la tilde. Vistos y analizados los casos más representativos de acento diacrítico, es evidente que en la lección de hoy vamos a estar trabajando con este tema. Por eso les propongo observar y copiar el tema de hoy.
Tema: el acento distintivo o diacrítico. Después de analizar los ejemplos anteriores, deben ustedes estar en condiciones de poner en práctica lo aprendido mediante la ejercitación. El ejercicio que les propongo a continuación consiste en colocar la tilde o acento gráfico en el caso que ustedes lo consideren necesario. Observen entonces y copien el siguiente ejercicio. La primera oración dice: ¿quién es el autor de esa novela? No lo sé, pero quien la escribió no es muy conocido. ¡Qué obra tan estupenda! Creo que es muy buena tu respuesta. ¿Cuál es el libro preferido de él? Cada cual tiene más de una obra preferida. ¿Cómo terminas tú la tarea? En este caso, ninguno de los ejemplos que analizábamos a continuación tienen la tilde colocada. Serán ustedes quienes deban determinar dónde y en qué caso ponerla. Sean cuidadosos con la ortografía a la hora de copiar.
En esta lámina ya ustedes pueden observar las respuestas de este primer ejercicio. Espero que les haya quedado igual y les sugiero que presten mucha atención para que rectifiquen junto conmigo. En el caso de la primera oración, el primer quién llevaba tilde, pues es un pronombre interrogativo. Tenemos el caso de él, que está en función de artículo, por eso no se acentúa. Y en esa primera oración tenemos también un de, que no se acentúa porque es preposición. En la segunda oración tenemos el primer se, que sí se acentúa porque es una forma verbal del verbo saber. Y tenemos un quién que no se acentúa porque es pronombre relativo. En la tercera oración tenemos entonces el caso de que sí se acentúa, porque es un pronombre exclamativo. Aquí podemos identificarlo mediante los signos de exclamación. En la cuarta oración tenemos un que como pronombre relativo, que es el caso en que no se acentúa. Y tenemos además un tú en función de pronombre posesivo. Por eso no lleva tilde. En la quinta oración tenemos el caso de cuál como pronombre interrogativo. Lo podemos identificar por los signos de interrogación y entonces se acentúa. Y tenemos el caso de él como artículo que no lleva tilde. Además tenemos los casos de y él. El caso de que no se acentúa es una preposición. Y la palabra él, que sí lleva tilde, está en función de pronombre personal. En la otra oración tenemos los casos de cuál y más. El cual no se acentúa porque es pronombre relativo. Y el más sí se acentúa porque es un adverbio de cantidad. En la última oración tenemos el caso de la palabra como, que sí se acentúa porque es un pronombre interrogativo. Podemos también identificarlo mediante los signos de interrogación. Y tenemos el caso de tú, que sí lleva tilde porque es un pronombre personal. Espero que hayan podido rectificar junto con nosotros. En caso de que no les haya quedado así, corrijan el error.
Ahora les propongo continuar practicando este contenido con otro ejercicio. Recuerden ser cuidadosos con la ortografía y rectificar luego junto conmigo. Observen. Sí, llegamos, como te dije, a la hora del té. ¿Cuánto he leído? Cuanto más leo, más sé. Ese libro se lo entregué. ¿Dónde están los libros? Donde mismo los dejé. Lo que yo te dé es tuyo. En este ejercicio también deben colocar la tilde en los casos que lo consideren necesario. Vamos entonces a observar cómo queda el ejercicio ya resuelto. En el caso de la primera oración, el sí que lleva tilde es un adverbio de afirmación. En el caso de cómo, no lleva tilde cuando es adverbio de modo. Y en el caso de te, no se acentúa cuando es pronombre personal. Tenemos en esa misma oración el caso de te acentuado porque está referido a la infusión. Tenemos también el caso de cuánto, que se acentúa porque es un pronombre exclamativo. Recuerden que podemos identificarlo mediante los signos de exclamación. Luego tenemos un cuánto que no se acentúa porque es pronombre relativo. Y tenemos dos casos de más acentuado porque son adverbios de cantidad. En esa misma oración tenemos un caso de se con tilde porque es una forma verbal del verbo saber. Luego en la otra oración tenemos un se que no se acentúa porque es pronombre personal. Y un el que lleva tilde porque es también pronombre personal. En la quinta oración, donde se acentúa porque es un adverbio interrogativo. También podemos identificarlo mediante los signos de interrogación. El segundo donde no se acentúa, pues es un adverbio de lugar. Y en la última oración tenemos un primer que no se acentúa, pues es pronombre relativo. Tenemos un te que como es pronombre personal no se acentúa. Y un de que lleva tilde porque es una forma verbal del verbo dar. Espero hayan rectificado junto con nosotros y les haya quedado igual. Ahora vamos a observar lo que nos propone el trabajo independiente para la próxima lección. Trabajo independiente. En las siguientes oraciones, coloca el acento distintivo cuando lo requiera. Explica cada caso. Coloca también los signos de puntuación
estudiados. Las oraciones son: él es maestro y ella arquitecta. El maestro y la arquitecta son profesionales. Yo terminé temprano, tú tarde. Tu interés por el estudio te hará mejor. Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.